¿ok? Entonces ya están graficadas nuestras dos soluciones particulares, ¿ok? La roja fue, ¿cuál es la solución que pasa en 0 por 1? Es esta que está aquí, dibujada en rojo. ¿Cuál es la solución para la condición inicial que en 0, que en 0 pasa por menos 1? ¿Sí? Es la azul, ¿ok? Una tiene asíntota en menos 1, una tiene asíntota en 1. ¿Sale? Ok. Las dibujé las dos en el plano, pues quedan un poco feas, pero bueno, aquí denotamos que con azul es la del lado izquierdo y con rojo es la del lado derecho. Ok, entonces, esta ecuación, como mencioné, es una ecuación no lineal. Entonces, tiene comportamiento sutil y comportamiento inesperado con respecto a las lineales. Ajá. Las lineales que resolvimos anteriormente, tanto la de población x' igual a mu x como la de segundo orden, pues su comportamiento era un poco más regular, ¿no? Esta es no lineal y tiene esta clase de comportamiento. La roja, por ejemplo, está definida si t fuera el tiempo de nuestro experimento. Entonces, la azul está definida, ahí la corté, pero esta sigue, ¿no? Sigue como asíntota 0. La azul está definida para todo t positivo. Entonces, si asignamos las condiciones en t igual a 0, que fue ese caso, la azul siempre está definida para ella. La roja no. En la roja le ponemos x0 que valga 1. Bueno, pues va a estar definida para x entre 0 y 1. No va a estarlo para x en 1 y luego va a tener un salto que viene en menos 1. ¿Okay? Entonces, esto, ese comportamiento pues se debe a que nuestra ecuación con la que iniciamos, x' igual a x al cuadrado, es no lineal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de sistemas de primer orden. Entonces, aquí concluye nuestro ejemplo. ¿Sí? Sistemas de primer orden. Entonces, en sistemas de primer orden tenemos n ecuaciones de primer orden, con n funciones desconocidas. Por lo general están acopladas. ¿Qué quiere decir que están acopladas? Bueno, primero vamos a ver qué forma tienen. Bueno, n funciones desconocidas, x1 de t hasta xn de t. Ajá. Bueno, ya lo escribo acá. x1' es igual a una función f1 que depende de x1 hasta xn y de t. x2' es una función f2 que depende también de x1 hasta xn y de t. Y así nos vamos hasta xn'. ¿Sí? Y así está nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Bueno, con fi, función de las x1 hasta xn de t, esto para y entre 1 y n. ¿Qué quiere decir que son acopladas? Lo de acopladas precisamente es esto, que las funciones dependen de las x1. ¿Por qué? Porque si f1 nada más depende de x1 y de t, pues entonces esa de primer orden no tiene nada que ver con las demás y la podemos resolver independientemente si fuera lineal, por ejemplo. x1' igual a f1 que depende de x1 y de t, bueno, pues es una ecuación de primer orden que puede ser que la sepamos resolver o no, pero lo que voy es que su resolución es independiente del resto.
si cada una de F1 involucra a las otras, F2 involucra a las otras X's, y así, entonces están acopladas. Y necesitamos resolverlas todas, pues se puede decir como conjuntamente. Si la FI es función de todas esas. Entonces, notación vectorial. En la notación vectorial, pues X es un vector. Eso lo vimos en las primeras oraciones de la clase. X depende de una variable independiente, pero está compuesta por n componentes, x1 hasta xn, ¿sí? Y bueno, pues la derivada, ¿quién es la derivada? Aquel vector derivando componente a componente. Y f de xt es f1 de xt hasta fn de xt. Aquí hay una abreviación, porque esto f1 xt está abreviando esto, porque x está compuesto por las x1 hasta xn. Entonces el sistema queda escrito de la forma compacto x' igual a f de xt. Es un sistema de primer orden, ¿sí? Todas las x1 hasta xn están siendo derivadas de primer orden. Bueno, por cierto, ahora sí voy a decir la definición formal, pero antes voy a borrar el lado derecho. Me quedan todavía 10 minutines. Ahí está. Definición. Si f no depende explícitamente de t, no depende explícitamente de t, el sistema se dice autónomo. Pregunta. Ya llevamos 3 ejemplos. ¿Son o no son autónomos? ¿Y por qué digo explícitamente? Porque, por ejemplo, en la primera ecuación era x' igual a mu de x. Entonces, no aparece t, no aparece explícitamente t. ¿Por qué tengo que decir que explícitamente? Porque t está involucrado ahí de alguna manera. Para empezar, esto de que x está derivada con respecto a quién está derivada con respecto a t. Entonces, sí está t ahí metida, ¿ok? x' igual a mu de x. X es función de t. Pero el lado derecho, mu de x, aquí no aparece t. Si nuestra ecuación fuera x' igual a mu de x más t, perfectamente razonable, la ecuación deja de ser autónoma y ya se dice no autónoma, ¿sí? Pero como nada más aparece la variable dependiente, entonces el sistema sí es autónomo. La otra, oscilador armónico, x' igual a menos omega cuadrado x. Tampoco hay una dependencia explícita en t. El oscilador armónico que vimos hace rato es autónomo. La ecuación que teníamos, x' igual a x al cuadrado, ¿es no lineal? Sí, es no lineal, no es otra cosa, pero es autónoma porque el lado derecho, que es x al cuadrado, no aparece explícitamente el tiempo, por lo tanto es autónomo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la definición de autónomo. Y en otro caso es no autónomo, ¿no? También utilizaremos la norma x igual a la suma
de los valores absolutos de cada entrada. Esto para un vector compuesto por x1 hasta xn. ¿Sí? Sumamos las normas de cada uno de sus componentes. Observación: es diferente a la norma euclidiana. ¿Sí? ¿Quién es la norma euclidiana? La conocemos bien. Es aquella en la que elevamos al cuadrado sus componentes, las sumamos y le tomamos la raíz cuadrada. Pero son equivalentes. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuál es la definición de que unas normas sean equivalentes, es que existan constantes que las relacionen de esta manera. Una constante A, que en este caso es 1, de modo que la norma queda acotada por abajo. Otra constante B, que en este caso es raíz cuadrada de n, que queda acotada por arriba. ¿Ok? Las nociones como continuidad y diferenciabilidad las vamos a tomar con respecto a esta norma. ¿Sí? La suma de los valores absolutos de las entradas. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué quiere decir que sean equivalentes? Quiere decir que la continuidad con respecto a una norma se da con respecto a la otra norma también, dada la equivalencia. ¿Okay? Eso quiere decir que esa es la importancia de que las normas sean equivalentes. Es decir, que si decimos tal función es continua con respecto a la norma la norma 1, ¿no? Entonces, dada la equivalencia, esa función también va a ser continua con respecto a la norma euclidiana, dada estas dos desigualdades, ¿sí? Dada la equivalencia entre las dos. Pero, ¿por qué vamos a utilizar la otra? Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, entonces si los resultados son equivalentes de continuidad y de diferenciabilidad, ¿por qué usar una y la otra? Bueno, pues porque así se nos va a acomodar, ¿no? Para los resultados, en la forma en la que los vamos a enunciar, en la forma en la que los vamos a demostrar, se nos va a acomodar más utilizar la primera norma. Pero cualquier aseveración que hagamos de continuidad y de diferenciabilidad, aunque lo estemos probando con esta norma, el resultado se implica para la norma euclidiana también, ¿no? O sea, también lo vamos a tener. Bueno, quedan 5 minutines, quiero hablar de solución, pero ahí le vamos a parar para nuestra primer clase. Yo les agradezco que tengan un bonito día. Hasta luego.